Bendecida tarde tengan todos ustedes que se están acercando a este en vivo con la palabra de Dios. Les saluda el Padre José Gregorio Medina desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. En este día vamos a compartir el capítulo número 26 del libro primero de las Crónicas. Este capítulo 26 nos va a hacer referencia a los encargados de cuidar lo que es el santuario de Dios, de cuidar también lo referente al arca, al templo y sobre todo también a vigilar que nadie se lleve las ofrendas que colocan también ante la presencia del Señor. Les saludo con mucho cariño, con mucho aprecio, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. Les comparto también que estuve presente para compartir con el Padre Maro Zambrano en este momento de dolor, de tristeza, que vive y embarga a su familia por la muerte de su mamá, y pedimos a Dios en la celebración de la Eucaristía para que Dios le conceda el descanso eterno, y a él, al Padre Maro y a su familia, para que Dios le dé la fortaleza de seguir adelante, de seguir confiando en la gran misericordia de nuestro Dios. Dios es grande, es bondadoso y es misericordioso para con cada uno de nosotros, y hay que ser agradecidos con el Señor, dándole gracias a Dios por todo lo que nos regala, por todo su amor, por toda su misericordia, y pidiendo al Señor que le dé fortaleza al Padre Maro y a su familia. En este día vamos a compartir con humildad, con sencillez, el capítulo número 26 del libro primero de las Crónicas, pero vamos a colocarnos en la presencia de Dios y decimos: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludo a todos los que se hacen presente para este en vivo de la palabra de Dios. Mi aprecio, mi cariño para cada uno de ustedes que con humildad se acerca para escuchar la buena noticia de la santa palabra de Dios. Oro por ti, oro por tu familia, oro por tus necesidades, para que Dios les cuide y les proteja siempre. Y oro también por todos los fieles difuntos, por los cuales ustedes piden que oremos todos los días, para que Dios también les conceda el descanso eterno. Vamos a escuchar con atención la lectura de este capítulo número 26 del libro primero de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Libro primero de las Crónicas, capítulo 26. Estas son las clases de porteros de los coreitas: Meselemías, hijo de Coret, de los hijos de Ecjasal. Meselemías tuvo hijos: el primogénito Zacarías, el segundo Yadiael, el tercero Zebadías, el cuarto Yagniel, el quinto Elam, el sexto Jehohanán, el séptimo el Jehoenai. Hijos de Obededom: Semaías, el primogénito; Jehozabat, el segundo; Joad, el tercero; Sacar, el cuarto; Natanael, el quinto; Amiel, el sexto; Isacar, el séptimo; Peul Letai, el octavo, pues Dios le había bendecido. A su hijo Semaías le nacieron hijos, que se impusieron en sus familias paternas.
pues eran hombres valerosos, hijos de Semaías, Ogni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos. Hombres valerosos, Eliud, Semaquías, todos estos eran hijos de Obededom. Ellos y sus hijos y sus hermanos eran hombres de gran valor para el servicio. 62 de Obededom. Meselemías tuvo hijos y hermanos, 18 hombres valerosos. Josat, de los hijos de Merari, tuvo como hijos a Sinri el primero, pues aunque no fue el primogénito, su padre le puso al frente. Gilquías el segundo, Tebalías el tercero, Zacarías el cuarto. El total de los hijos y hermanos de Josat fue de 13. Estas secciones de los porteros, los jefes, igual que sus hermanos, tenían el cuidado del ministerio de la casa de Yahvé. Echaron suertes para cada puerta, sobre pequeños y grandes, con arreglo a sus casas paternas. Para la puerta oriental cayó la suerte sobre Selemías. Después echaron suertes, tocó la parte norte a su hijo Zacarías, que era un prudente consejero. A Obededón le tocó el sur y a sus hijos los almacenes. A Supín y a Josá el occidente, con la puerta del tronco abatido, en el camino de la subida, correspondiéndose un puesto de guardia con el otro. Al oriente 6 por día, al norte 4 por día, al mediodía 4 por día, y en los almacenes de 2 en 2. En el Parvar a occidente había 4 para la subida, 2 para el Parvar. Estas son las clases de los porteros de entre los hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Los levitas, sus hermanos, custodiaban los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de las cosas sagradas. Los hijos de Ladán, hijo de Gersón, por la línea de Ladán, tenían a los yehielitas por jefes de familia. De Ladán, el gersonita. Los yehielitas, Setán y su hermano Joel, estaban al frente de los tesoros de la casa de Yahvé. Cuando los anramíes, los yicharitas, los hebronitas y los oxielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era tesorero mayor. Sus hermanos, por parte de Eliezer, Rehabías, hijo suyo, Isaías, hijo suyo, Jorán, hijo suyo, Shicri, hijo suyo, Selomit, hijo suyo. Este Selomit y sus hermanos estaban al cuidado de los tesoros de las cosas sagradas que habían consagrado el rey David, los cabezas de las casas paternas, los jefes de millar y de 100, y los jefes del ejército. Lo habían consagrado del botín de guerra y de los despojos.
para el sostenimiento de la casa de Yahvé. Todo lo que habían consagrado el vidente Samuel, Saúl, hijo de Quis, Agner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, todo lo consagrado estaba al cuidado de Selomit y sus hermanos. De los yicharitas, Kenanías y sus hijos administraban como escribas y jueces los negocios exteriores de Israel. De los hebronitas, Hasabías y sus hermanos, hombres de valer, en número de 1700, estaban encargados de la administración de Israel, allende el Jordán, al occidente, para todos los asuntos referentes a Yahvé y al servicio del rey. El jefe de los hebronitas era Yirilías. Acerca de los hebronitas, en el año 40 del reinado de David, se hicieron investigaciones sobre sus genealogías paternas, y se hallaron entre ellos hombres de valía en Yaser de Galaad. Los hermanos de Yirilías, hombres valerosos, jefes de familias en número de 2700, fueron constituidos por el rey David sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, en todos los asuntos de Dios y en todos los negocios del rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo número 26 que nos presenta el libro primero de las Crónicas. Y es importante poder ver que el rey David venía ya organizando todo lo referente a la casa de Dios. Esta organización, como ya lo habíamos escuchado también, en el capítulo 23 del libro primero de las Crónicas, la organización de los levitas. En el capítulo 24 del libro primero de las Crónicas, escuchábamos la organización de los sacerdotes. En el capítulo 25, que compartíamos el día de ayer, estaba la organización de los cantores, como David y los jefes del ejército habían organizado el grupo de canto por familias que le cantaran a Dios. Escudriñábamos la palabra y hacíamos referencia de que hay que tener dentro de la iglesia y dentro de nosotros como cristianos católicos, cantos católicos, no cantos protestantes. En la misa se tienen que escuchar cantos católicos, no cantos protestantes. David organizó el coro, los cantores, junto con el jefe o los jefes de los ejércitos. En este día, en este capítulo 26, hemos escuchado la organización de los porteros. ¿Quiénes eran los porteros? Eran los encargados del templo. Eran los encargados de cosas puntuales dentro del templo. Y estas cosas puntuales eran, primero, cuidar el templo. Segundo, proteger el arca. Y tercero, cuidar, velar las ofrendas que se colocaban ante la presencia de Dios. Pero ya lo vamos a ir viendo adelante, y como también este capítulo 26 nos va a ir describiendo las características que debían tener los porteros, los que cuidaban el templo, cómo tenían que ser, cómo tenían que llevar su vida.
y cómo también se fueron colocando para la organización del cuidado del templo, del arca y de proteger también lo que la gente colocaba en ofrenda ante la presencia de Dios. Eso es lo que nos va a presentar este capítulo 26. Saludamos a todos los que se hacen presentes, nos escriben de todas partes. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les invitamos a darle un dedito para arriba y a compartir el enlace en tus redes sociales para que muchos más se sumen también a esta bonita experiencia de la lectura y reflexión de la Santa Palabra de Dios. El capítulo 26 iniciaba así. Estas son las clases de porteros, y empezaba a dar a conocer todos los porteros, todos aquellos que iban a formar parte del cuidado de la casa de Dios. Y es así que este capítulo 26 también nos va a invitar a cada uno de nosotros, como cristianos católicos, a cuidar el templo, la casa de Dios, a cuidarlo, a respetarlo, a valorarlo y sobre todo que tú te comprometas en cuidar la iglesia, el templo, a donde tú asistes a la celebración de la Eucaristía, pero también tienes que cuidar el cuerpo, que es templo vivo del Espíritu Santo. Y también a ti, papá, a ti, mamá, te toca un compromiso importante: ser portero, velador, cuidador, que cuides a tu familia, a tus hijos y le enseñes las cosas de Dios. Este capítulo 26 nos lleva a nosotros a entender cómo también tenemos que ser porteros de nuestra vida, cómo tenemos que ser porteros de nuestra familia, cuidar ese tesoro que se te ha dado para que lo lleves adelante y le enseñes a tu familia las cosas de Dios. Y es lo que nos va a presentar. Entonces, les invito, vamos a ver qué tenían que cuidar los porteros que estaban organizándose y que los había organizado el rey David. Cuidar primero el templo. Les invito a buscar el libro Segunda de Crónicas. Vamos a escribirlo en los comentarios, vamos a buscarlo en la palabra de Dios. El libro Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 19. Para que escuchemos de la palabra de Dios como también la función que tenían que cumplir los porteros. Libro Segundo de las Crónicas, capítulo 23, versículo 19. Para que escuchemos de la misma palabra de Dios qué función cumplían los porteros. Vamos a escuchar la primera función, o una de las funciones que cumplían los porteros que David estaba designando por familias para el cuidado de la casa de Dios. Y eso nos lo va a presentar el libro Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 19. Lo ha escrito Rosa Escobar Villafuerte, Segunda de Crónicas, 23, 19. Gigna Ceballos, Segunda de Crónicas 23, 19, Aurora Pérez, Segunda de Crónicas 23, 19, Reginaldo Santo, Segunda de Crónicas 23, 19. Y es bonito poder también escribir, tomar apunte para ver qué es todo lo que presenta la palabra de Dios y por qué habla de la organización de los porteros. ¿Quiénes eran los porteros? ¿Qué función cumplían los porteros? Vamos a escuchar la primera función que tenían que cumplir estos que eran designados como porteros. María Pérez, Segunda de Crónicas 23, 19. Luz Helena, Segunda de Crónicas 23, 19. Mario Ochoa, Segunda de Crónicas 23, 19. Clara Mesa, Segunda de Crónicas 23, 19. Emilia Cantor, Segunda de Crónicas 23, 19. Linda Verónica, Segunda de Crónicas 23, 19. Y vamos a escuchar
lo que nos presenta el libro Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 19, de la función que cumplían los porteros. Presta oído a la palabra de Dios. Joaquín Sánchez nos escribe Segunda de Crónicas 23, 19, y dice así: puso porteros junto a las puertas de la casa de Yahvé, para que no entrase ninguno que por cualquier causa fuese inmundo. Puso porteros junto a las puertas de la casa de Yahvé. Primera o una de las funciones que cumplían los porteros era ¿cuál? Cuidar el templo, cuidar la casa de Dios. Y tú, cristiano católico, hijo de Dios, una de las funciones tuyas también como bautizado y como católico es cuidar el templo, velar por el cuidado del templo, de la iglesia a donde tú asistes para la celebración de la Eucaristía. Cuidar el templo. ¿Para qué? Para que no llegue nadie a destruir la casa de Dios. Tienes que velar. Una de las funciones de los porteros de este capítulo 26 era cuidar el templo, cuidar la casa de Dios, velar por la casa de Dios. Esa es una de las funciones que cumplen los porteros. Y tú también eres un portero. Es decir, tienes que velar y cuidar el templo donde asistes para la celebración de la Eucaristía, y también velar y cuidar por el templo de tu cuerpo, donde el Espíritu Santo viene también a hacer vida. Y tienes que cuidar, papá y mamá, el templo de tu familia, para que nada inmundo venga a hacer daño a tu familia. Tienes un compromiso grande, tienes que luchar, tienes que trabajar para cuidar, velar y proteger. Cuidar en primer lugar el templo de la iglesia para la Eucaristía, el templo de tu cuerpo y el templo de tu familia. Tienes que cuidar, una de las funciones de los porteros. Vamos ahora a escuchar otra función que cumplen o que tenían que cumplir los porteros según la designación del rey David y de los jefes de los ejércitos para unir a estas familias y delegarlos como porteros, cuidadores del templo de Dios. Por eso les invito también a buscar el libro primero de las Crónicas, capítulo 15, versículo 23. Primero de las Crónicas, capítulo 15, versículo 23, para que escuchemos otra de las funciones que tenían que cumplir los porteros. Primero de las Crónicas, capítulo 15, versículo 23. Escríbelo en los comentarios, anótalo en tus apuntes y búscalo también en la palabra de Dios. Libro primero de las Crónicas, capítulo 15, versículo 23. Y saludamos a los que los están escribiendo. Gina Ceballo, primera de Crónicas, 15, 23. María Pérez, primera de Crónicas, 15, 23. Clara Mesa, primera de Crónicas, 15, 23. Rosa Escobar, primera de Crónicas, 15, 23. Reginaldo Santo, primera de Crónicas, 15, 23. Adelina Luna, primera de Crónicas 15:23, Iliana Andrade, primera de Crónicas 15:23, Linda Verónica, primero de las Crónicas 15:23, Aurora Peire, primera de Crónicas 15:23, Luz Helena, primera de Crónicas 15:23, Dalila Guzmán, primera de Crónicas 15:23, para que escuchemos con humildad, con sencillez, cuáles eran las otra función que debían cumplir los porteros. Joaquín Sánchez nos escribe, primera de Crónicas 15:23, Val Zúñiga, primera de Crónicas 15:23, María Encarnación, primero de Crónicas 15:23, Mario Ochoa, primera de Crónicas 15:23. Vamos a prestar oído para escuchar la otra función que debían cumplir los porteros designados por el rey David. Una de las funciones era
cuidar el templo, velar por el templo, por la casa de Dios. Segundo, otra de las funciones aparece en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 23. Y vamos a escucharlo con atención. Berequías y Elcaná eran porteros del arca. Es decir, que la otra función que debían cumplir los designados como porteros, la primera o una de las funciones era cuidar el templo, que nadie ni nada venga a hacer daño en el templo. Segundo, proteger el arca. ¿Qué dice el versículo 23 del capítulo 15 del libro primero de los Reyes? Dice así. Primero de Crónicas, perdón. Berequías y Elcaná eran porteros del arca. Al ser porteros del arca, ellos debían proteger el arca. Que nada ni nadie viniera a hacerle daño al arca de la alianza. Debían proteger el arca. Una de las funciones, cuidar el templo. Otra de las funciones, proteger el arca. Debían proteger el arca, donde Dios se hacía presente. Una de las funciones que debían cumplir los porteros. Ahora vamos a escuchar otra de las funciones que debían cumplir los porteros. Y esa la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 9. Para que escuchemos con atención otra de las funciones que debían cumplir los porteros, porque eso era lo que se le delegaba a aquellos designados como porteros, de lo que nos expresa también para el cuidado de las ofrendas. Primera función que debían cumplir era cuidar el templo. Segunda función que debían cumplir, proteger el arca. Y tercera función, debía cuidar las ofrendas. Y es lo que nos va a presentar el libro de Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 9, que vamos a escuchar atentamente. Joaquín Sánchez, Segunda de Reyes 12:9, Adelina Luna, Segunda de Reyes 12:9, Gina Ceballos, Segunda de Reyes 12:9, Rosa Escobar, Segunda de Reyes 12:9, Aurora Pérez, Segunda de Reyes 12:9, Reginaldo Santos, Segunda de Reyes 12:9, Dalila Guzmán, Segunda de Reyes 12:9, Mario Ochoa, Segunda de Reyes 12:9, Iliana Andrade, Segunda de Reyes 12:9, Clara Mesa, Libro de los Reyes 12:9, Luz Helena, Segunda de Reyes 12:9, Juana Robles, Segunda de Reyes 12:9, María Pérez, Segunda de Reyes 12:9, Valchúniga, Segunda de Reyes 12:9, Araceli Cornejo, Segunda de Reyes 12:9. Saludamos a todos los que se hacen presentes en este en vivo y nos escriben también la cita bíblica que refiere a Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 9, para que escuchemos de la palabra de Dios cuál era la otra función que debían cumplir los porteros según la organización que nos está presentando el libro primero de las Crónicas, capítulo 26. Estamos escuchando cuáles eran las funciones que debían cumplir los porteros. Primera de las funciones era cuidar el templo. Otra de las funciones era proteger el arca. Y vamos a escuchar la tercera función que debían cumplir los porteros, que era vigilar. ¿Qué debían vigilar? Las ofrendas. Lo que la gente traía para presentárselos a la presencia de Dios. Por eso te invito, presta oído a la palabra de Dios. Lo escribe también Linda Verónica, Segunda de Reyes 12:9. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Los sacerdotes consistieron en no tomar dinero del pueblo ni hacer reparaciones en la casa. ¿Por qué? Porque debían vigilar las ofrendas.
Esto de que los sacerdotes no tomaran el dinero para hacer las reparaciones era porque también entendieron de que ese dinero era la ofrenda que las personas daban ante la presencia de Dios. Y ellos lo respetaban mucho. Por eso la función de los porteros también era vigilar las ofrendas, esas ofrendas monetarias, pero también como las ofrendas de alimentos, rubros, animales, que la gente daba para el sacrificio, que debían vigilar las ofrendas, de que nadie viniera a llevarse las ofrendas, de que nadie viniera a atentar contra el arca, ni a robarse el arca, y de que nadie viniera a atentar contra la casa de Dios. Y es así como nosotros también debemos velar por el cuidado del templo, debemos velar por proteger el lugar donde está la reserva eucarística, el Santísimo, y todo lo que corresponde también para la celebración del culto, de la Eucaristía, y también que debemos vigilar que nadie venga a robarse nada de lo que las personas traen para ofrendarlas ante la presencia de Dios. Es así como también podemos nosotros ser porteros. Isidra Romero dice, me llegó apenas la notificación, no te preocupes. Ahí damos gracias a Dios porque te haces presente, que es lo más importante, y también porque ya estamos compartiendo acerca de este capítulo 26, que nos presenta bienvenida y bienvenidos todos los que se hacen presente en este en vivo. Y también hemos escuchado cómo se organizaron los porteros, pero estas eran las funciones que debían cumplir los porteros. Algo que también llama importante la atención era que estos porteros debían mantener el orden en el templo, que era una de las funciones también. Y tú que vas a misa también tienes que ser un portero. ¿Cuál es el portero? De que debes cuidar de que las personas mantengan el orden en la celebración de la Eucaristía. Si hay alguien hablando durante la predicación, acercarse con humildad y decirle, oye, estamos en la Santa Misa, vamos a prestar atención. Con humildad hay que decirle. ¿Por qué? Porque cada uno también es un portero para mantener el orden en la casa de Dios, para que las personas no se dispersen ni tampoco se vayan a centrar en otra cosa que no sea en la Santa Eucaristía y en la lectura y la reflexión de la Santa Palabra de Dios, porque es así como cada uno es un portero para velar, para cuidar, para ayudar a otros a vivir también ese momento de la Sagrada Eucaristía. Qué bonito que escriban, Padre, yo también soy un portero, yo también soy una portera, que ayudo a vigilar, que ayudo a cuidar, que ayudo a proteger las cosas de la casa de Dios, del templo, de la iglesia, las cosas sagradas. Muy bien, los felicito y les animo a ser un portero, tanto para cuidar las cosas de Dios en la casa, en el templo, donde vamos a la Eucaristía, pero también tienes que ser un portero en cuidar, vigilar, proteger el tesoro de tu familia, el tesoro de tu vida. Tienes que ser un portero tú también en tu vida y en tu familia. Anímate a ser un portero que vigile, que cuide, que proteja y que enseñe también a tu familia lo referente a las cosas de Dios. Porque es así como también tenemos que ser un portero. Nos escribe Esther Ceballos, yo soy portera de la casa de Dios, Padre. Muy bien, la felicito. Y es así como se tiene que ser un portero y una portera, un cuidador, encargados de cuidar lo referente a las cosas en la casa de Dios. Pero también tienes que ser portera en tu casa, Esther, y todos los demás.
tienen que ser porteros, cuidadores, que protejan, que vigilen y que enseñen también a su familia lo referente a las cosas de Dios, porque también hay que ser porteros en nuestra familia, porque hay que cuidar, hay que velar y hay que proteger. Se escribe Araceli Cornejo: yo soy portera de mi familia. Muy bien, la felicito, porque es así como se tiene que cuidar, es así como se tiene que vigilar, es así como se tiene que proteger también lo referente a las cosas de Dios, pero también lo referente a la familia. Hay que cuidar a la familia, no dejar que ningún intruso ni nada inmundo venga a dañar tu familia, porque tú eres un portero, estás a la vanguardia, estás a la puerta y viene a entrar el pecado, le dicen: no señor, aquí no vas a entrar, fuera de aquí, aquí entra Dios a nuestra casa y a nuestra vida y a nuestra familia, porque hay que vigilar, hay que ser un portero. Cuando tus hijos estén escuchando reggaetón de esa podredumbre, que lo que hace es una degradación de la dignidad humana, sé un portero en tu casa. Nos escribe Aurora Pérez: yo soy portera de mi familia. Muy bien, la felicito. ¿Por qué? Porque cuando tus hijos escuchen esa música que degradan la dignidad del ser humano y atentan contra la vida y la dignidad de la mujer en primer lugar, tú eres un portero y le dices: no, en esta casa ese tipo de música no se escucha, porque atentan contra la dignidad de un hijo y una hija de Dios. Tiene que ser un portero, tiene que ser un cuidador. Cuando tus hijos digan malas palabras, groserías, mentiras, tienes que ser un portero en la casa de Dios. Tienes que ser un portero en la casa de Dios, decirle: no, en esta casa nada de groserías, en esta casa nada de hablar mal de los demás. ¿Por qué? Porque hay que cuidar, hay que proteger, hay que vigilar, hay que ser un portero en la casa de Dios. Nos escribe Luz Guerrero: claro que sí, padre, es que es así. Tú tienes que ser un portero, tú tienes tus hijos, pues sé un portero de tus hijos. Cuidar a tus hijos, enseñarle las cosas de Dios a tus hijos. Reginaldo Santos dice: padre José, aquí estamos escuchando con mis hijos, soy un portero. Muy bien, lo felicito, Reginaldo, y que todos sean así, que todos como familia se reúnan para escuchar la palabra de Dios, porque tu papá y tu mamá tienes que ser un portero. Dice Juana Robles: yo soy portera de mi esposo. Muy bien, Juana Robles, es así, de cuidar a tu esposo, de llevar a tu esposo también en las cosas de Dios, de proteger, de que nada del mundo venga a arropar el corazón de tu esposo, ni el corazón de tu familia, de cada uno de ustedes. Hay que ser vigilantes, hay que ser porteros, hay que estar atentos para no dejar que nada inmundo venga a acabar con la familia y a destruir la familia. Ahora vamos a escuchar las características que tenían los porteros. Primero, escuchamos las funciones, que era cuidar, proteger y vigilar. Ahora vamos a escuchar las características, cómo debían ser los porteros. Y es que vamos a escuchar el libro primero de las Crónicas, que estamos reflexionando en el capítulo 26, pero vamos a escuchar el versículo 6 de este capítulo 26 del libro primero de las Crónicas, para que escuchemos una de las características que debían tener los porteros. Y una de las características que debían tener los porteros, nos escribe María Isabel: yo soy portera de mis nietos. Muy bien, la felicito. Tienen que ser porteros de toda su familia. María Yayire: yo soy la portera de mi hogar, aún no me quieren hacer caso, pero igual estás ahí fortaleciéndote todos los días, estás ahí a la guardia, padre, con la ayuda de Dios. Muy bien, la felicito, porque así tiene que ser. No tenemos que desfallecer, porque
Vamos a escuchar las características de los porteros y ahí vas a ver tú unas características que también tienes y que no te has dado cuenta que la tienes, pero que la vas a ver ahorita y la vas a escuchar de esa característica que tienen los porteros. Y aparece en el versículo 6 una de las características. Escuchemos con atención. Dice, a su hijo Semaías le nacieron hijos que se impusieron en sus familias paternas, pues eran hombres valerosos. Primero, una de las características, según el versículo 6, eran hombres valerosos, hombres valientes, que no tenían miedo. Es decir, ese portero que es el papá y la mamá, que no tienen miedo de decirle a su hijo, oye, en esta casa no se escucha música que atenten contra la dignidad humana, se escucha música católica. En esta casa no se dicen malas palabras, en esta casa no se habla mal de nadie. Valientes esos porteros que no tienen miedo de enseñar a su familia las cosas de Dios. Es decir, según el versículo 6, una de las características de los porteros era que son valientes, que son valerosos, según lo que nos presenta el versículo 6 de este capítulo 26 del libro primero de las Crónicas. Vamos a escuchar otra, la segunda característica que nos presenta este capítulo 26 de los porteros. Vamos a escuchar otra de las características y aparece en el versículo número 7 de este capítulo 26 del libro primero de las Crónicas. Presta oído a la palabra de Dios. Una de las características es valiente, valeroso. Vamos a escuchar otra de las características que tenían los porteros y que debían tener los porteros. Hijo de Semaías, Ogni, Rafael, Obed, Eliad y sus hermanos, hombres valerosos, tanto valerosos como esforzados, hombres esforzados, valientes, que no le tenían miedo a nada y por eso estaban como porteros, cuidadores del templo, protegiendo el arca y vigilando también las ofrendas. Valientes, esforzados. Otra de las características que tenían los porteros eran las siguientes, como lo vamos a escuchar en el versículo número 8 de este capítulo 26 del libro primero de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Todos estos eran hijos de Obededón. Ellos y sus hijos y sus hermanos eran hombres de gran valor para el servicio. Eran hombres de gran valor. De una manera criolla, para que lo podamos entender, eran hombres robustos y fuertes. Podrá decir, padre, pero es que yo no soy robusto, pero tienes un espíritu fuerte, tienes un alma fuerte, tienes unas fuerzas grandes para enseñar a tu familia las cosas de Dios. Eres un hombre y una mujer fuerte, valiente, esforzado. ¿Por qué? Porque le enseñas a tus hijos las cosas de Dios. No tengas miedo. Si se burlan de ti, si hablan mal de ti, si te critican, si te malponen, si te difaman, no le prestes atención. Mantente valeroso y valiente, esforzado y esforzada, y mantente también con una fuerza grande que nada va a quebrar con la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que puedas ser un buen portero con estas características. Y también eran dispuestos, hombres de gran valor para el servicio, según lo que nos presenta el versículo 8.
hombres de gran valor, robustos, fuertes, esforzados, valientes, pero también dispuestos al servicio. Hay que estar dispuestos a servir. Hay que tener una valentía para servir. No lo hagas por obligación, hazlo por amor a Dios, por amor a ti, por amor a tu familia. Que estés dispuesto y dispuesta a ser un portero, a cuidar, a velar y a proteger, para enseñar a tu familia las cosas de Dios, que estés dispuesto a poderlo realizar. Y en ese ser valiente, esforzados, robustos y fuertes, dispuestos a servir, también va a aparecer una que es muy importante. ¿Cuál es una también que es importante? Va a aparecer en el versículo número 14 de este capítulo 26 del libro primero de las Crónicas, que te invito a ti a prestar atención para que escuches la palabra de Dios. Dice así: para la puerta oriental cayó la suerte sobre Selemías, después echaron suertes, tocó la parte norte a su hijo Zacarías, que era un hombre prudente, consejero. Otra de las características de los porteros era que tenía que ser un hombre prudente y consejero, ser sabios. La prudencia es importante en la vida, porque el que es prudente no es atrevido, porque cuando falta la prudencia, la persona es atrevida, y cuando la persona es atrevida, la prudencia no aparece por ningún lado. Entonces, valientes, esforzados, fuertes, dispuestos y sabios, es decir, consejeros, personas que eran prudentes, discernían todo lo referente para dar un veredicto, discernían cómo era su familia para poder desde ahí enseñarle las cosas de Dios a su familia. Y tú también tienes que ser prudente, tienes que ser sabio, no tienes que irte a la ligera de una vez, sino que tienes que esperar, analizar, colocar en manos de Dios y después sí poder dar un veredicto. Tenían que ser sabios, prudentes, consejeros. Era una de las características también que presentaban los porteros, los que estaban al cuidado, protección y vigilancia del templo, del arca, de las ofrendas, y tú de tu familia, papá y mamá. Otra de las características que debían tener también los porteros, la encontramos en el versículo 22 de este capítulo 26 del libro primero de las Crónicas, para que escuchemos cómo tenían que ser y una de las características que debían tener los porteros. Saludamos a Judy Basurto. Gracias por tu granito de arena. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Otra de las características que debían tener también los porteros eran la siguiente. La encontramos en el versículo número 22 y dice así: los yehielitas, Setán y su hermano Joel estaban al frente de los tesoros de la casa de Yahvé. Estaban al frente de los tesoros de la casa de Yahvé. Otra característica era que tenían que ser honestos, personas honestas. Lo que colocaban ahí no se llevaban nada, no quitaban nada, no se robaban nada. Eran personas honestas. Tú en tu familia tienes que ser honesto y honesta en tu familia. Tienes que ser honesto. Honesto para reconocer
cuáles son las dificultades de tu familia. Honestos para darte cuenta que te ha faltado más cercanía para con Dios. Honesto para darte cuenta que se han venido robando los tesoros de tu familia y tú lo has dejado robar. Por eso tienes que ser honesto para armarte de valor, valentía, valeroso, esforzados y dispuestos. ¿Para qué? Para vigilar, proteger y cuidar a tu familia y enseñarle también las cosas de Dios. Hay que ser vigilantes en las cosas de Dios. Esa era también una de las características que nos presentaba este capítulo 26 del libro primero de las Crónicas, de los porteros, de aquellos que estaban encargados de cuidar, de proteger y de vigilar el templo de Dios, que debían cuidar con mucha atención. Y es así como tenían estas características importantes. Qué bonito es escuchar la palabra de Dios. Te dejo esa invitación a ti, papá, a ti, mamá. Dentro de este capítulo 26 del libro primero de las Crónicas, que seas un portero, que seas una portera en tu familia, que cuides a tu familia, que protejas a tu familia, que veles por tu familia y que le enseñes las cosas de Dios a tu familia. Te invito a ser portero, te invito a ser portera, a ser una persona que cuida, que proteja y que vigile a tu familia, que vigile tu vida. Comparte la palabra de Dios. Qué bonito mensaje nos deja. A lo mejor no entendíamos, a lo mejor ya habríamos leído el capítulo 26 del libro primero de las Crónicas y no entendíamos qué eran los porteros, qué tenían que hacer, cuáles eran las características. Dios nos ha concedido la gracia en este día, a través de este en vivo, y de escudriñar su palabra, de poder entender quiénes eran los porteros, cuáles eran las funciones de los porteros y sobre todo, qué características tenían los porteros. Porque la palabra de Dios dice organización de los porteros, de aquellos que cuidaban el templo, que cuidaban el arca y que vigilaban las ofrendas. Tú tienes que cuidar también el templo donde asistimos a la Eucaristía, velar por el templo, que nada ni nadie venga a hacer daño, ni que nada inmundo entre en la casa de Dios. Y lo otro es que tú tienes que cuidar el templo de tu familia, que nada inmundo, ni el pecado, ni la mentira, ni la soberbia, ni la ira, ni la prepotencia, ni la cizaña del enemigo entre a tu familia. Tienes que cuidar a tu familia, tienes que proteger el tesoro que Dios te ha dado, esa arca de la alianza que tienes en tu familia, tienes que cuidarla, tienes que protegerla, tienes que cuidar el tesoro que tú le has enseñado a tus hijos de Dios. Cuídalo, protégelo, que nada ni nadie venga a quitarte el que tú seas un vigilante de tu familia y a vigilar las ofrendas. Esa palabra de Dios que tú estás dando con humildad, con sencillez. Sé valiente, sé esforzado, que estés dispuesto a instruir a tu familia en las cosas de Dios. Gracias a todos ustedes por estar en este en vivo, por también suscribirse, y te invito a suscribirse en este canal para que cada día, saludos Mario Roca, Dios le bendiga, para que cada día podamos enamorarnos de la palabra de Dios. Qué bonita experiencia. Vengo de acompañar al Padre Maro en esta terrible pérdida de su familia en Socopó, Cochabamba. 2 horas y media de mi parroquia. Fui esta mañana, estuve allá presente, compartimos la Eucaristía por el eterno descanso de su mamá. Me vine nuevamente 2 horas y media de camino para estar aquí sentados y compartir con ustedes este capítulo 26 del libro primero de las Crónicas. ¿Por qué? Porque me gusta, me encanta hablar de la palabra de Dios y sobre todo anunciar ese mensaje de salvación que el Señor nos ha ido comunicando a cada uno de nosotros. Y les invito a cada uno de ustedes a seguir orando y sobre todo a pedir mucho a Dios por todos los sacerdotes del mundo entero
para tener la valentía, la fuerza, el ser y estar siempre dispuestos para anunciar la palabra de Dios, porque yo también soy un portero. Dios me ha colocado como portero. ¿De qué? De la palabra de Dios, de anunciarles a ustedes la palabra de Dios, de cuidar que ustedes verdaderamente se nutran de la palabra de Dios bajo la doctrina de la fe verdadera. Me ha colocado como portero también para proteger esa bella escritura que el Señor nos ha dejado y que ustedes también la valoren y la protejan, y sobre todo para vigilar que tú verdaderamente leas la palabra de Dios, la Biblia de Jerusalén, las sagradas escrituras que la Iglesia Católica sacó al mundo, no la Biblia protestante, sino la Biblia católica. Hay que estar vigilantes, ser un buen portero. ¿Para qué? Para anunciarles a ustedes la palabra de Dios con valentía, porque nos critican, nos tiran por el suelo, pero aquí estamos con valentía. Nos esforzamos para llevarle a ustedes la palabra de Dios, porque sin luz, con internet, sin internet, hacemos todo lo posible por llegar a cada uno de ustedes y anunciarle la palabra de Dios. Nos esforzamos fuertes, porque nos tiran de todo, pero Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Y también estamos dispuestos a anunciar la palabra de Dios con valentía, con humildad, con sencillez. Y también Dios nos instruye, nos nutre esa sabiduría para poderla anunciar a cada uno de ustedes, y que ustedes también sean sabios y buenos consejeros en medio de sus familias. Y también ser honestos con Dios, ser honestos contigo mismo, ser honestos con tu familia. Gracias a ustedes por sus granitos de arena, por su apoyo, porque eso también nos motiva a nosotros a seguir adelante, a seguir luchando. No hacemos las cosas por dinero, porque si la hiciéramos por dinero cometeríamos simonía. No, la hacemos por amor. Ustedes son los que disponen de su corazón el granito de arena para que nosotros podamos también seguir adelante. Y gracias a ustedes por todo su apoyo, por toda su valentía, por todo lo que nos dan, por sus oraciones, porque Dios es el que nos ayuda a nosotros. Gracias a Rosarios con Sandra por tu granito de arena. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia. Gracias por tu granito de arena, porque es así como Dios nos ayuda a cada uno de nosotros. No le obligamos a nadie a dar. Dios es el que mueve el corazón. Ustedes son buenos porteros de lo que Dios también ha dispuesto en su vida. Y tú, como buen portero, dices: esto lo doy, esto lo coloco para ayuda, esto lo damos también de corazón para la evangelización. Y doy gracias a Dios por todas sus colaboraciones, ayudas, oraciones. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Sean honestos, sean valientes, sean sabios, esfuércense, sean humildes, sigan siendo sencillos para seguir adelante en este hermoso caminar de la palabra de Dios. Ánimo, no tengan miedo, estén dispuestos a seguir adelante, a seguir evangelizando, a seguir compartiendo la santa palabra de Dios, porque Dios nos permite que podamos compartir ese mensaje de amor, de bondad, de misericordia, para que todos seamos buenos porteros, que cuidemos, que protejamos, que vigilemos también en medio de nuestra vida, en medio de nuestra familia, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dejado. Por ahí preguntaban cómo está el padre Maro. Pues sabemos que cuando un hijo pierde a un ser querido y más a su mamá, pues se siente un dolor tan grande, pero Dios le va dando la fortaleza para seguir adelante, y Él le da la fortaleza a la familia también. Dios le da esa valentía de seguir adelante. Oremos por el padre Maro Zambrano, por su familia, por estos 9 días que vamos a tener también de orar a Dios por el eterno descanso de su mamá. Gracias a Dalila Guzmán por tu granito de arena. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios te acompañe siempre. Oremos por todos los sacerdotes del mundo entero. Y gracias a ustedes
también por estar aquí en este en vivo, por compartir la palabra de Dios. Apoyemos con nuestras oraciones a Maro, al Padre Maro Zambrano y a su familia. Gracias a María Maya por tu granito de arena. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Padre José, ¿cuál es su WhatsApp? Ya lo voy a escribir en los comentarios para que ustedes lo anoten. Lo tienen que colocar así como yo lo voy a colocar en los comentarios, ya que WhatsApp me suspendió el otro número de teléfono, no entiendo por qué, pero así lo colocan con el signo del más 58 416 870 1640. Saludamos a Isidra Romero Naranjo, gracias por tu granito de arena, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, para que lo coloquen en el WhatsApp. Colocan así en el número de teléfono más 58 416 870 1640 para que podamos compartir. También, si deseas que te llegue la notificación de los en vivos, ya que YouTube tarda en enviar, yo las envío por la lista de WhatsApp, los envío también por Facebook, por Instagram, para que puedan también ustedes tener el alcance de la momento que vamos a empezar de la palabra de Dios. Así que ánimo, no tengan miedo, envíenme un mensajito y que Padre, yo quiero recibir todos los días la notificación, te lo hago llegar la notificación todos los días de la Santa Misa y de la palabra de Dios, los en vivos y también el estreno de la palabra de Dios. Dice Cleo Morales, Padre José Gregorio, estoy escuchando la palabra de Dios, envíeme su bendición, que Dios le bendiga, que Dios te acompañe siempre. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. Saludamos a Juana Robles, a Reginaldo Santos, Viviana Zúñiga, a Clara Misa, a todos los que se hacen presente en este en vivo. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Oren por todos los sacerdotes del mundo entero y que el Señor les acompañe y que sigan teniendo un santo y bendecido día. Dice Benita Martínez, gracias Padre por la predicación de hoy, amén. Emily Carrillo, gracias Padre José Gregorio, me encantan sus enseñanzas. Muy bien, ánimo, a seguir adelante, a seguir escudriñando la santa palabra de Dios. Saludamos a Benita Martínez, Padre, bendiciones. A Delmi, Padre, deme su bendición, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias a Irma, gracias Padre, saludos desde Perú, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Estoy muy contento de compartir todos los días la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Gracias por su apoyo, gracias por todo lo que ustedes hacen también por cada uno de nosotros. Andrea Espinosa, que Dios le bendiga siempre, Padre José, gracias por sus consejos, amén. Rosa Escobar, infinitas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. María Yayire, ya, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Vamos a recibir también la bendición. María Alao, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y les acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para otro en vivo con la gracia de Dios, de la santa palabra de Dios. Vamos a compartir mañana el capítulo número 26 del libro, 27, perdón, del libro primero de las Crónicas. Mañana, domingo, día del Señor. Asiste a la misa. Tendremos a las 8:45 de la mañana, hora de Venezuela, el estreno de la Santa Misa. No faltes, démosle un dedito para arriba, compartamos el enlace y que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por su apoyo, gracias por su cercanía. Se les aprecia con todo el corazón. Que Dios les bendiga.